enfoque que vamos a hacer hoy, en realidad, quizá ustedes consideren que va a ser algo empresarial, y no, en verdad no. En realidad, justamente mirando el enfoque que se quiso dar de dos prioridades en el gobierno, vamos a apuntalarlo un poquito desde el punto de vista de las políticas sociales. Así que bueno, así hablamos de la continuidad, sostenibilidad y profundización de la reforma. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Ah, ahí está. Recordarles a todos ustedes que la reforma de la salud está inscripta en una serie de reformas sociales, como una política social. Y acá es bueno, primero que nada, aclarar el concepto que cuando uno mira el combate a la pobreza y la lucha por la equidad, en todos los países en realidad uno ve dos componentes muy importantes. Por uno, el aumento del ingreso, y por otro lado, lo que el sector salud imprime a todas estas políticas. La siguiente, por favor. Muy bien, recordemos el punto de partida. Ah, perdón, yo me olvidaba de esto. El punto de partida previo a la reforma. Uno recuerda, previo a esta reforma de la salud, la situación que se dio en el país, donde 11 mutualistas en menos de 10 años se fundieron, cientos de trabajadores de la salud en la calle, usuarios que en realidad no podían asistirse porque muchos de ellos eran usuarios beneficiarios, dice, y que después no podían ir a sus mutualistas, ¿verdad?, aquella que habían elegido como prestador, porque no podían hacerse cargo de los copagos. Muchas veces terminaban en los hospitales de ACE frente a una emergencia, pero no era la ACE de hoy, no eran esos hospitales, sino hospitales que ustedes recuerdan que eran muy carentes de recursos, con muy baja calidad y además embotados, ¿verdad?, por la cantidad de gente que iba. No sé. Muy bien. Recordarle que más allá de esto, más allá de la situación que se daba en el sector salud, hay una cosa que es bien interesante de analizar. En realidad, el paradigma de la salud cambió. Más allá de nuestra reforma de la salud en particular, el paradigma de la salud cambió. Y venía cambiando ya en el mundo desde Alma Ata, ¿verdad?, desde aquella conferencia de la Organización Mundial de la Salud, en la cual una definición importante era el abandono de aquel modelo médico hegemónico, hospitalocéntrico, centrado en la enfermedad, a pasar a un modelo en realidad centrado justamente en la salud, donde todo el equipo es tan importante como el médico. Acá son importantes todos los integrantes del equipo, donde el enfoque tiene que estar dado en mantener a la población en salud y donde, por supuesto, ya no se piensa tampoco en un desempeño exclusivamente en el ámbito hospitalario, sino todo lo contrario, en un ámbito comunitario. En realidad, reflejar ese cambio en el paradigma es uno de los pilares de la reforma. Bien, así empieza la reforma de la salud. Bien, ¿qué objetivo se plantea entonces esta reforma de la salud? La democratización en el acceso a la salud con equidad y calidad, construir un sistema. ¿A qué nos referimos con construir un sistema? Nosotros decimos que la situación previa a la reforma era de una cantidad de prestadores, es cierto, pero de alguna forma no necesariamente tenían contacto entre ellos, no se coordinaban las acciones, por lo tanto no había un sistema. Así que crear un sistema es uno de los objetivos de la reforma. El cambio en lo que siempre decimos, los tres pilares: el cambio en el modelo de atención, el cambio en el modelo de financiamiento, el cambio en el modelo de gestión. Dar sostenibilidad financiera a la reforma. Una reforma que en ese momento, previamente a la reforma, justamente lo que caracterizaba era la no sostenibilidad financiera en el sector, la universalidad de la cobertura y la participación social. Vale decir que este año, de alguna forma, el lema de la Organización Mundial de la Salud es la universalización de la cobertura. Y hoy nos parece a nosotros una cosa como muy lógica y la tenemos como algo incorporado en el país, pero sin embargo uno mira la escena internacional
Y hay muchos países que están muy lejos de estos. Sin ir más lejos, el propio Estados Unidos, y ustedes saben el hackeo que sufrió el gobierno de Obama en estos días por el tema de la universalización de la cobertura, que ni cerca está de universalizar. Bien. Es así que repasemos un poquito las características de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, que estuvo consagrada en la Ley 18.211, asegurar el acceso universal, ¿verdad?, orientado según los principios de equidad, continuidad, oportunidad y calidad. Y bueno, algunos otros aspectos en los que saben que estamos trabajando fuertemente, la centralización normativa y por esto también la necesidad de una rectoría fuerte, la descentralización en la ejecución, la eficiencia social y económica, la atención humanitaria, la gestión democrática, la participación social y el derecho del usuario a la decisión informada sobre su situación. Bien. Acá nada más que vamos a hacer referencia muy brevemente al cambio en el modelo de atención, pero recordarle a ustedes los tres pilares que decíamos: el cambio en el modelo de financiamiento, cambio en el modelo de gestión, cambio en el modelo de atención. Cuando nosotros pensamos en el cambio de modelo de financiamiento, creo que es lo que a todo el mundo le queda más claro, lo que constituyó, ¿verdad?, el Fondo Nacional de Salud, el FONASA, ¿verdad?, administrado por la Junta Nacional de Salud, el cual BPS es muy importante en esto y que paga, ¿verdad?, primero que recibe los aportes tanto del Estado como de los empleadores, como de los trabajadores, de acuerdo a las capacidades de los trabajadores, ¿verdad?, y de la familia de los trabajadores de pago, pero en el cual todos los usuarios reciben exactamente lo mismo, tienen derecho a las mismas prestaciones. La otra cuestión hay que saber que cómo se le paga, cómo paga el FONASA a los distintos prestadores y paga de acuerdo, ¿verdad?, al número de cápitas ajustado por riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que se ajustan? Bueno, la edad y sexo. Los niños menores de 1 año son los más costosos para el sistema y por lo tanto se paga más. Las mujeres en edad reproductiva y luego los adultos mayores. Eso en cuanto al modelo, y en cuanto al modelo de financiamiento mismo, una cosa más que quiero decir. Además se pagan metas. ¿Metas por qué? Metas por mantener a la población en salud. Se pagan metas porque las embarazadas se controlen adecuadamente, porque tengan al día todos sus estudios, porque los niños se controlen adecuadamente, porque los adultos mayores tengan su carné y también sean controlados, ¿verdad? Entonces, el sistema acá empieza a cambiar justamente, hay un cambio en el modelo de atención. Se paga justamente no por estar orientados a la enfermedad, sino todo lo contrario, por estar orientados a la salud. El compromiso que asumen las instituciones prestadoras de esta forma es justamente mantener a su población en salud. Bien, el otro aspecto es el cambio en el modelo de gestión. Ustedes saben que una bandera bien importante de esta reforma es la participación social. Usuarios y trabajadores, ¿verdad?, tanto en la dirección, ¿verdad?, en la propia Junta Nacional de Salud, como en los prestadores. En el caso de ACE es claro, ¿verdad?, están en el directorio, pero ustedes saben también que en las instituciones prestadoras privadas a través de los consejos consultivos. Esta participación social es muy valorada por cuanto democratiza las relaciones, ¿verdad?, que tienen que ver entre los actores de la salud, pero además contribuye muchísimo a modular con sensibilidad los servicios de salud. Así que en realidad es un aporte bien importante. El cambio en el modelo de atención. Ay, perdón que aquí... Bueno, se me fueron varias, perdón. Decimos el modelo de atención. Un modelo que sea eficaz y eficiente, de cobertura universal, equitativo y solidario, y que permita el logro de una mejor calidad de vida para la población. ¿De qué modelo de atención estamos hablando? Estamos hablando de un modelo de atención integral, sí, pero con un enfoque de atención primaria en salud como una estrategia, ¿verdad? Como una estrategia que mejora la calidad de vida y donde el primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema. En este sentido nosotros tenemos mucho para avanzar, nos falta muchísimo. Este primer nivel de atención, en definitiva, es el que está constituido por el equipo, ¿verdad?, en territorio, con un equipo de salud en el cual
el médico es solo un componente, ¿verdad? Y hay todo un equipo que en realidad se encarga de mantener a esa población que se adscribe en el territorio en condiciones de salud, pero además es el que le garantiza mejores condiciones de calidad de atención. Yo siempre digo esto, ¿para qué los hipertensos van necesariamente al cardiólogo? En algún momento de la vida, seguramente frente a alguna complicación o cuando hay que ajustar medicación, está muy bien que vaya al cardiólogo, pero el cardiólogo solamente se encarga de una parte de la persona, ¿sí? En cambio, por otro lado, el primer nivel de atención ve a ese paciente, que no me gusta decirle paciente, yo digo el ciudadano porque es sujeto de derechos en su integralidad, ¿verdad? Primero, uno no se enferma de casualidad, se enferma de acuerdo al lugar donde vive, en las condiciones en las que vive, en las condiciones que trabaja, con las personas que convive. Por lo tanto, ¿quién es que en definitiva conoce esa historia y lo puede seguir a lo largo de toda la vida y a lo largo de los distintos eventos de salud? El primer nivel de atención. Esto no quiere decir que obviamente ese primer nivel de atención no tenga una relación, y debe tenerla aceitada, ¿verdad?, con el segundo nivel y tercer nivel, por supuesto. Necesariamente en algún momento de la vida nos enfermamos y requerimos de otros niveles de distinta complejidad. Pero lo que no podemos es el segundo y tercer nivel. Yo diría que en el Uruguay venía bien desarrollado, con carencias que puede tenerlas sin lugar a dudas, pero lo que no estaba desarrollado hasta hace pocos años es el primer nivel de atención. Este es el cambio de modelo que nosotros entendemos de mayor calidad, nosotros y el mundo, ¿no? Yo le decía que el paradigma cambió en Almata en el año 78 y nosotros muchos años después empezamos a implementarlo. En el año 2005 realmente había una experiencia que antes de la RAP, yo no me acuerdo cómo se llamaba, en Montevideo, pero todavía distaba mucho de lo que es hoy la red de atención primaria que tiene ACE en Montevideo y en buena parte del interior. Hoy también los prestadores privados están haciendo una apuesta fuerte al primer nivel de atención y creemos que todavía nos falta avanzar mucho más en esto. Bien, ahora, si estamos hablando de políticas sociales, la primera cuestión que nosotros tenemos que tener presente es, bueno, ¿de qué situación partíamos antes de la reforma? ¿Y cuál era el análisis de la pobreza, que yo sé que lo va a desarrollar mucho más el ministro Bonomi? Pero la primera cuestión de una infantilización y una feminización de la pobreza. Por lo tanto, no resulta nada raro que entre los planes y programas prioritarios del Ministerio de Salud Pública se encontrara el programa de niñez e infancia y de la salud de la mujer y salud sexual y reproductiva. Ahora bien, habían otras poblaciones también relegadas y hasta el día de hoy todavía estamos trabajando en esto, que son los adolescentes, porque son los niños y los adolescentes, pero está bueno haber generado un programa de adolescencia en particular. Yo no sé si recuerdan, pero antes, hasta los 14 años los atendía el pediatra, después de los 14 años los atendía el médico general, como si el adolescente no estuviera viviendo una etapa biológica y cronológica que tiene particularidades y que hay que acompañarlos. Pero bueno, por otro lado, en el tema salud sexual y reproductiva no compete exclusivamente a las mujeres, sino que hoy también trabajamos muchísimo, primero con la pareja obviamente, pero además con las poblaciones diversas. La salud en el medio rural, y esto sí es, ustedes saben que una de las banderas de los últimos años, estamos trabajando muchísimo, tenemos acá a la directora del programa de salud rural, la licenciada Pilar González, que está avanzando. Ella quisiera avanzar más rápido, pero bueno, vamos avanzando. Y por otro lado, el plan de salud mental, y veo acá a Horacio Porciúncula, no vino el director del ministerio, pero bueno, en realidad trabajan y están también trabajando muchísimo en esto. Obviamente todos estos planes y programas, siempre con los enfoques de derechos, enfoque de ciudadanía, por eso yo decía hoy, a mí no me gusta la palabra paciente. La palabra paciente, y siempre lo digo, significa alguien que está calladito y que los demás le dicen lo que tiene que hacer. Cuando uno dice la palabra usuario, no está del todo mal, porque usuario en cuanto hace uso, ¿verdad?, del sector o de las instalaciones o de los servicios. Pero en realidad la palabra más correcta es ciudadano y ciudadana, porque en realidad sujeto de derechos. Bien, así que
continuamos. ¿Qué impacto tuvo la reforma? En todas estas cuestiones que nosotros decimos, en estas políticas, en la reforma encarada como una política social, ¿tuvo o no tuvo impacto? Y la primera cuestión que nosotros tenemos que recordar es que en el año 2005 empieza, ¿verdad?, todo el trabajo para generar las leyes, para generar el Fondo Nacional de Salud, pero la reforma nace el 1 de enero del 2008. Lleva 5 años, estamos casi en 6 años, recién con dientes de leche. Pero bueno, ¿tuvo o no tuvo impacto esta reforma? Y la primera cuestión es, veamos en cifras. La primera cuestión es si se amplió la cobertura. En el año de la universalización de la cobertura, nosotros, y acá está Murro que me corrige si está mal, en el DICE previo teníamos 600.000 trabajadores que eran los formalizados, ¿verdad?, en el viejo sistema DICE. A diciembre del 2012 la reforma ya contaba con 2.100.000 uruguayos, ¿verdad?, cubiertos por el Fondo Nacional de Salud. En julio entró otro colectivo, ¿verdad?, de 34.000 jubilados, y en diciembre va a entrar un nuevo colectivo que está constituido por los cónyuges sin hijos a cargo. Por lo tanto, la reforma se sigue universalizando. Por otro lado, decimos, bueno, los planes y programas prioritarios. Era tan importante para nosotros combatir la pobreza y asegurar condiciones de equidad a niños y mujeres. Y les recuerdo que la primera parte también tuvo que ver con esto, porque de los primeros colectivos que ingresaron al FONASA fueron mujeres y niños, ¿verdad? Pero bien, en el plan de salud perinatal y primera infancia, si decíamos que eran 2 poblaciones relegadas, recordemos hoy que en cuanto a mortalidad materna, Uruguay ostenta el 3er lugar de mortalidad materna más baja en América. Apenas ahí empatando, y yo creo que este año podemos llegarle a ganar a Canadá y Estados Unidos. Es el único país, sí, de América que al día de hoy cumplió con este objetivo del milenio en cuanto a la reducción efectiva de la mortalidad materna. En la mortalidad infantil somos el 4.º país con la mortalidad infantil más baja en América. Uno se pregunta, ¿y no tenemos más para hacer? Por supuesto, tenemos mucho más para hacer y seguimos trabajando en esto. Pero lo que les quiero decir es que el impacto de la reforma en un país que ya tenía una mortalidad materna relativamente baja, una mortalidad infantil relativamente más baja, creó herramientas para continuar en ese descenso. Por otro lado, ¿qué otros indicadores tenemos de la reforma? Y la primera cuestión es que la Rectoría en la Salud empezó realmente a comportarse como rectoría y por lo tanto decir a todos los prestadores integrales que están por lo tanto adentro del sistema, bueno, ¿cuál es el paquete con el que tienen que cumplir? El PIAS, que dice ahí el paquete de la canasta de prestaciones básicas, ¿verdad? Por lo tanto, todos los prestadores integrales del sistema tienen la obligación de cumplir con las mismas, no solamente paquetes terapéuticos, sino también paraclínicos. Esto me parece que ordenó muchísimo, ordenó el mapa del Uruguay y empieza a generarse, bueno, cuáles son las obligaciones y los derechos de cada uno. Por otro lado, en esta etapa, en este paquete, se amplía la reforma y aparecen además el tema de salud rural. En el tema de algunos otros indicadores, ustedes saben que Uruguay es un país que se caracteriza por que su mayor, las enfermedades que más generan mortalidad son las enfermedades, lo que habitualmente le decimos las crónicas no transmisibles. Hoy se les dicen las enfermedades socialmente transmisibles, porque en verdad no es que se nos contagiemos, pero hay ciertos factores de imitación en nuestras sociedades y educativos que hacen que determinadas enfermedades, ¿verdad?, se perpetúen. Las enfermedades crónicas no transmisibles, por así decirlo, para los que no son de los equipos de salud, en general hablamos de las enfermedades cardiovasculares, de los tumores y cánceres, de muchas de las enfermedades mentales también. Así que bien, lo cierto es que nosotros hemos tenido o no impacto en la reforma de la salud, ha tenido impacto o no en la disminución de esas enfermedades crónicas no transmisibles. Y la primera cuestión es que ustedes saben que desde el año 2006 a la fecha,
tenemos una reducción de 450 infartos menos de miocardio. ¿A qué se debe? Y bueno, en realidad la política de salud pública que se implementó, ¿verdad?, previamente fue la de reducción de la prevalencia de tabaquismo. Ustedes saben que en este momento somos un país muy admirado y muy seguido, ¿verdad?, en todo el mundo, justamente por el combate que hemos tenido a la política contra el tabaco. ¿Nos quedamos ahí? No, no nos quedamos ahí. De hecho, hoy están tomando ustedes un desayuno saludable y lo que estamos promoviendo es alimentación saludable, con reducción del sodio. Todavía nos quedan muchas actividades más para generar aquí, pero además de la reducción del sodio, estamos también promoviendo el ejercicio físico. Bien, algunas otras cuestiones, la participación. Nosotros decíamos que una de las banderas de la reforma y del cambio en el modelo de gestión tiene que ver con la participación de usuarios y de trabajadores, ¿verdad?, en los organismos de conducción de la reforma, pero también de los prestadores. Así que también es alguno de... Pero podríamos agregar más. Por ejemplo, entre las cuestiones que podríamos agregar, ustedes saben que se siguen incorporando nuevas prestaciones en la red de trasplantes, una red de trasplantes que es pública y en la cual todos los uruguayos tenemos acceso. Esto no deberíamos nosotros... Yo sé que para ninguno de nosotros nos llama demasiado la atención. Sin embargo, los invito a que tómense un avión a Estados Unidos, agarran una revista, no ven un solo reclame de repente de bebidas gaseosas, pero cada 2 páginas encuentran un reclame de una promoción de trasplantes. O sea, en definitiva, en algunos lugares todavía la salud sigue siendo una mercancía. Y es el combate que tenemos nosotros por consagrar la salud como un derecho. Todos los uruguayos esperemos no necesitar un trasplante, pero si lo necesitamos, podemos acceder. Bien, la accesibilidad. Si decimos entonces como política social, tenemos que asegurar la accesibilidad de las distintas personas, ¿verdad?, a tener cobertura en salud. Bueno, esto es un poco lo que yo les comentaba, la evolución de los afiliados FONASA desde agosto del 2007 a diciembre del 2012 y como bien les decía, este año sigue creciendo. La idea es que para fines del año 2016, 2,5 millones de uruguayos estén cubiertos, ¿verdad?, por el FONASA. Seguimos trabajando, ustedes saben que tenemos un cronograma que seguimos bastante estrictamente. Por otro lado, la equidad en la asignación de recursos era un tema no menor. Y yo les recuerdo a ustedes que la situación previa a la reforma, el presupuesto de ACE, aquellos hospitales que yo les decía, que no son los mismos de hoy, que estaban abarrotados, que tenían una carencia de recursos importante y que sin embargo atendían no solamente a los usuarios públicos, formalmente públicos, sino a todos aquellos beneficiarios de DICE que no podían hacerse cargo del costo de los copagos y tickets. Tenía un presupuesto muy menguado. A ver. Ustedes ven cómo del 2004 al 2014 ha aumentado, ¿verdad?, en forma permanente y sostenida. En esta además les está mostrando en rojo el gasto por usuario, ¿verdad?, por año que tenían los usuarios de ACE y que tienen hoy los usuarios de ACE. Y en verde de las mutualistas. Ustedes ven que la brecha que había en el año 2004, donde se gastaba en ACE el 30% de lo que se gastaba en una mutualista por usuario. Y miren, en el 2012 todavía hay una brecha que habrá que repararla sin lugar a dudas, pero no es la misma brecha, ¿verdad? Esto implica un esfuerzo del Estado muy importante. En cuanto a la accesibilidad, hoy hablábamos de las barreras económicas. Todavía hay barreras económicas, todavía nos queda mucho por hacer en este sentido. Pero lo cierto es que los controles gratuitos para los distintos grupos de edad, ¿verdad?, existen. Y además de esto seguimos trabajando en una política de disminución de los tickets y órdenes. La situación previa a la reforma era que realmente la gente, todavía hay gente que no puede hacerse cargo ni que hablar y por eso seguimos diciendo y reconociendo esta carencia, pero recordemos, previa a la reforma, el otro día veíamos algunos documentos donde mostraban que una tomografía podía llegar a salir 5.000 pesos.
¿no? Muchos años atrás. Hoy estamos hablando de que el ticket más caro de todos sale 1.000 pesos, lo cual para algunas familias representa una carga muy importante y por eso venimos trabajando. Pero sí decirles que se trabaja continuamente. Las últimas medidas que hemos tomado, ustedes saben que Papá Nicolau y mamografía gratuitos, también que un solo ticket para todo el tratamiento antibiótico, ¿verdad? Con lo cual, además, no solamente mejoramos el bolsillo de nuestros usuarios, sino que nos aseguramos de que cumplan con el tratamiento antibiótico y disminuir la resistencia bacteriana, que también es un objetivo en sí mismo. Por otro lado, la última de todas es la última medida es aquella donde se pautan, ¿verdad?, cuáles son las regiones del cuerpo para las tomografías y resonancias, cuáles son los enfoques, y entonces el usuario debe hacerse cargo, en caso de estar en el mutualismo, ¿verdad?, del pago de un ticket por región, independientemente del enfoque, independientemente si requiere o no contraste y si requiere o no anestesia. Bien, acá tenemos más controles gratuitos que se hacen, que estos incluyen, ¿verdad?, los exámenes clínicos, pero también parte de la paraclínica necesaria y básica. Bien, en la salud del niño y la niña, si decíamos que la pobreza estaba fundamentalmente centralizada en niños y mujeres, acá vemos cómo ha disminuido la tasa de mortalidad infantil. Acá estamos utilizando una serie sumamente larga, es cierto, pero también decir que a partir de la reforma de la salud se generan ciertas medidas que tienen que ver con la universalización, ustedes saben, de los controles del niño, la visita al recién nacido de riesgo no solamente del sector público, sino también del sector privado, el seguimiento a través de un carné, ¿verdad?, bastante estricto, la incorporación de ciertas vacunas, con lo cual esta tasa de mortalidad infantil continúa descendiendo y nos queda más por hacer. Claro, a medida que cada vez es más chiquita, es mayor el esfuerzo por seguirla bajando. Pero bueno, acá, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, tomamos trienios, los trienios móviles, 2004-2006, o sea, en el momento, ¿verdad?, que empieza la reforma. A ver, acá, perdón. En el 2004, En el 2004-2006, el momento en que empieza la reforma y cómo va descendiendo. Acá marcamos los 3 componentes de la mortalidad infantil, ¿verdad? En violeta, la neonatal precoz, la del niño hasta los 28 a 30 días de vida, ¿verdad? Ese niño que en realidad tiene un componente que tiene que ver mucho con las condiciones del parto, con las malformaciones congénitas. En verde, la neonatal tardía, la que está entre los 30 días, ¿verdad? La neonatal precoz es hasta los 7 días de vida, discúlpenme, pero ven que viene descendiendo, pero esta es lo que le llamamos la mortalidad más dura, ¿verdad?, la que es más difícil de todas porque tiene un componente muy importante de malformaciones congénitas. Entonces, inclusive países como Japón le cuesta muchísimo bajar y por eso le llaman la tasa dura. La verde es la mortalidad neonatal tardía, es aquella comprendida entre los 30 días entre los 7 días a los 30 días de vida, y que también puede tener que ver con algunas cuestiones debidas al parto y malformaciones congénitas, pero la que tiene un componente social más importante es la posneonatal, la comprendida entre los 30 días de vida hasta el año, en la cual las condiciones de vida, las condiciones de crianza, el alimento que recibe, si está bien abrigado o no, si tiene condiciones de higiene en su casa, si su mamá entiende cuáles son las medidas de puericultura, ¿verdad? Estas son las que se reducen más con las políticas sociales y esta es la que hemos reducido más con esta reforma de la salud. Bien. Este gráfico que no se ve muy bien, pero me pareció bien interesante para trabajar y para ver con ustedes. En verde está representado el nivel de ingresos y ustedes ven que a medida que el nivel de ingresos aumenta, la mortalidad infantil, los 3 componentes de la mortalidad infantil bajan. Lo que yo les decía hoy al principio, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos políticas sociales, bueno, cómo se combate de alguna forma o qué papel tiene el sector salud y los ingresos justamente en la reducción de la pobreza.
En cuanto a la reducción de la mortalidad infantil, al trabajo con las embarazadas y los niños, no lo hacemos exclusivamente el sector salud. Y acá quiero reconocer las políticas interinstitucionales que desde el Gabinete Social se ejecutan con el apoyo de todos, ¿verdad? El programa Uruguay Crece Contigo es un programa liderado por la OPP, pero donde el BPS tiene también muy importante liderazgo, donde está ACE y donde hay distintos organismos del Estado llegando, ¿verdad?, a todas las madres embarazadas y familias donde tienen niños menores de 4 años en condiciones de vulnerabilidad social. Ese acercamiento que además en este año ustedes saben que llegó a todo el país, justamente lo que tiene que ver es con justamente hasta los 4 años es que el cerebro sigue creciendo, ¿verdad? Por lo tanto, las políticas que se generen en esos 4 años son muy importantes y de no hacerlo así nos estaríamos hipotecando como país. Bien, la mortalidad materna, esta gráfica la habrán visto hasta el cansancio, sigue descendiendo. Siempre nos quedan cosas por hacer, pero una de las medidas importantes que se tomó en el último tiempo es el tema de la legalización de la interrupción del embarazo no deseado. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud preconiza como principal medida para evitar la mortalidad materna por aborto inseguro justamente que sea en condiciones de legalidad. Bien, y por último, para terminar, quiero decir que hay puntos de contacto, de trabajo, no necesariamente siempre coordinado, pero sí articulado, ¿verdad?, por el Gabinete Social y en relación al Ministerio del Interior. Tenemos algunos trabajos bien interesantes donde el sector salud, esto no quiere decir que sea el Ministerio de Salud Pública, pero por ejemplo, en las 7 zonas definidas por su vulnerabilidad social, ACE trabaja, el Ministerio del Interior trabaja y bueno, se establecen políticas justamente de reducción de la pobreza en esas áreas. Contra la violencia doméstica, yo creo que ahí sí tenemos un trabajo muy coordinado de muchos años trabajando juntos. Ustedes saben que el Ministerio del Interior ha desempeñado, ¿verdad?, un papel muy importante en cuanto a la accesibilidad. Yo no sé si recuerdan, pero previamente a estos trabajos era muy difícil para las mujeres acercarse a las comisarías y poder realizar denuncias de violencia. Hoy tenemos otra situación en el país, pero la violencia doméstica todavía sigue siendo un desafío. Los programas también de trastornos, de programas justamente de tratamiento, ¿verdad? Una red nacional de tratamiento de los trastornos adictivos. Esto no es que sea con el Ministerio del Interior, sino que es el sector salud que lo hace, donde tenemos distintos dispositivos de ingreso, ¿verdad? Y de acuerdo a los riesgos que se presentan, se van generando diferentes dispositivos, la mayoría de ellos, y lo tengo que decir así, el paradigma nuestro hoy, de ser posible, no es la internación, sino al revés, es la inclusión social, ¿verdad? Justamente no se trata de olvidarnos de la persona que está teniendo problemas con las drogas y condenarla a una cama en un lugar y olvidarnos, ¿no? Porque ese era el paradigma anterior. Hoy la idea es recuperarlo para la sociedad lo antes posible. En este sentido, no es que hagamos acciones necesariamente conjuntas, pero bueno, el Ministerio del Interior tiene acciones en este sentido, ¿verdad? Y que ustedes las conocen. Y por otro lado, el sector salud trabajamos también en ese sentido. Pero sí quiero decir una cosa muy importante. La población carcelaria, obviamente, está muy expuesta al tema de las adicciones y por lo tanto ahí también ACE desarrolla un papel muy importante. De hecho, ustedes saben que existe para las personas privadas de libertad, existe todo un programa de salud, está acá la directora de este programa que se llama PPL, en el cual los reclusos reciben asistencia, que es integral, pero además en especial enfoque también en el caso de que así lo requieran para los trastornos adictivos. Bueno, en la aplicación de ley de faltas, obviamente hay un papel también para reevaluar y asegurar la asistencia a las personas que así lo requieren. Y bueno, ni que hablar de sanidad policial, que también están por acá, está el doctor Anzalone, donde ustedes saben que
Sanidad Policial, primero, es un referente a nivel nacional, hoy integra junto con los otros efectores públicos, junto con ACE, junto con BPS, con el Banco de Seguros, con la Intendencia Municipal de Montevideo, y la idea es que las otras intendencias empiecen a integrar lo que se llama la Red Integrada de Efectores Públicos en Salud, donde coordinan acciones. Generaron a lo largo de este año un plan estratégico y realmente yo puedo decir que felicitarlos porque el hospital policial es un orgullo nacional. Así que, para ir culminando, seguimos construyendo. Y le cedo la palabra al ministro del Interior. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Un gusto estar acá y poder intercambiar sobre políticas de seguridad. Pero yo quiero aclarar que no voy a hablar de políticas de seguridad desde el punto de vista de la acción policial, porque generalmente cuando hablamos de esto en la prensa, el tema es ¿qué hace la policía para que la inseguridad disminuya? Y a veces nosotros pensamos que hay que plantearse qué hace la sociedad para que haya menos delincuentes. Porque si la policía detiene cada vez más delincuentes, la justicia procesa cada vez más delincuentes y aumenta día a día la población carcelaria, ¿por qué siguen apareciendo cada vez más delincuentes que ponen un tono de inseguridad? Entonces nosotros queremos hablar de eso. Si después en la ronda de preguntas se entiende que hay que profundizar la cuestión policial, profundizamos. Yo voy a dividir la exposición en 3 capítulos. Principales características económico-sociales de estos últimos años, la evolución del delito y claves para revertir la tendencia. El nuevo siglo, de alguna manera, implicó para el Uruguay una transformación clave. En el año 2002, el país vivió la crisis social y política más importante de su historia, al punto que fracturó la sociedad. La dimensión de ese quiebre aún hoy lo estamos viendo, y hay un conjunto de nuevas situaciones que han cambiado las claves de la convivencia y que obligan a repensar los mecanismos de control social en el Uruguay. La crisis en el año 2002 llevó a la pobreza al 39,7% de la población, el 40% de la población, cuando en esa situación se encontraban un año antes el 15%. El desempleo registró niveles históricos de 20%. Se acrecentó la inmigración, la indigencia creció hasta el 5% de la población y el hambre en las ciudades se consolidó en un núcleo muy importante de la población. Durante la crisis, 160.000 personas se alimentaron en comedores populares, autogestionados por los vecinos, con aportes muchas veces de víveres por parte del Estado. Aquellos vientos trajeron sus consecuencias sociales y políticas. Luego de esa crisis tan determinante para la construcción del relato de identidad nacional del siglo XXI en el Uruguay, comenzó a partir del 2005 una nueva transformación de dimensiones radicales. La izquierda, a través del Frente Amplio, accede por primera vez al gobierno, rompiendo 170 años de bipartidismo en el país. País que cuenta
con uno de los sistemas bipartidistas más antiguos del mundo, junto a Inglaterra. A su vez, se inicia un proceso de recuperación económica inédito. Sin embargo, se consolidó una dinámica del aumento del delito y la violencia en la sociedad que ha tenido una dinámica propia. Durante la crisis, el aumento de la delincuencia y la violencia fueron evidentes y el Uruguay confió que si se reconstruía el sistema de bienestar, las cosas volverían a ser como antes. La rapidez y contundencia del crecimiento llevaron a la hipótesis de una rápida recuperación en esa materia. Sin embargo, no ha sido tan sencillo. Hoy se debate en el Uruguay cómo es posible que luego de 10 años del mayor periodo de crecimiento económico del Uruguay, con tasa histórica de desempleo del 5,7% y el mayor aumento del salario real acumulado en una década en América Latina, exista en el país una dinámica del delito mayor. Repasemos, en primer lugar, la evolución de los indicadores sociales de la última década. Desde el año 2005 a la fecha, la evolución de la pobreza y la indigencia en el Uruguay ha sido sistemáticamente descendente. Si se analizan series históricas más extensas, se puede apreciar que los niveles de pobreza e indigencia alcanzados en los últimos años se ubican entre los más bajos de las últimas 3 décadas y desde que se dispone información sobre estas variables. La pobreza durante 2012 se ubicó en el entorno del 12,4% y la indigencia en 0,4%. Esto es un cambio de una escala muy considerable y nunca vista en el país. La pobreza se redujo en un 65% desde el 2005 a la fecha y la indigencia hoy es 11 veces menor. La reducción general de la pobreza ha tenido como correlato en los últimos años una caída en la medida de concentración del ingreso, lo que representa una diferencia no menor respecto a otras etapas de la historia reciente del país, cuando la disminución de la pobreza no implicó alteraciones significativas en la distribución de la renta. En el año 2012, el coeficiente de Gini se ubicó en el 0,379, menos del 0,40, uno de los registros más bajos de los últimos 30 años. Este guarismo representa un quiebre en la tendencia al aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso que se había iniciado a mitad de los años 90. Estos datos muestran que se ha producido una mejora significativa en el ingreso de los hogares de los estratos medio y medio-bajo y, por tanto, en la capacidad de muchas de las familias con niños para acceder a bienes y servicios. Este cambio de tendencia global en los indicadores socioeconómicos del país se explican, en primer lugar, por el comportamiento de la economía uruguaya desde 2004 al presente, con niveles de crecimiento del PIB, la actividad, el empleo, los salarios y los ingresos de los hogares que revisten entre los más altos de la historia moderna del país, al menos desde que es posible reconstruir la evolución de estas variables con información estadística confiable. En segundo lugar, por el incremento en términos absolutos y relativos que han tenido las transferencias que reciben los hogares a través del sistema de seguridad social y otras políticas públicas, en particular entre los hogares vulnerables a la pobreza. El incremento del PIB, la caída del desempleo y la evolución del salario real
que se han registrado en los últimos 9 años, luego de la última gran crisis económica que Uruguay padeció entre fines del siglo pasado y comienzos del presente, dan cuenta de un periodo particularmente positivo en el comportamiento de la economía uruguaya. Y con esto voy a la evolución del delito. Ya analizamos la evolución de la economía y los principales indicadores de bienestar y distribución de la riqueza. Ahora vamos a la evolución de los delitos contra la propiedad y las personas y trazaremos vínculos entre ambos. En el Uruguay, los delitos pueden clasificarse en delitos contra la propiedad, hurtos, rapiñas, copamientos, daños y abigeatos, y delitos contra las personas, homicidios, lesiones, riñas y violencia doméstica. Existen otro tipo de delitos, pero estas dos categorías contienen más del 90% de los delitos. En la primera mitad de los 90, los índices de criminalidad evolucionaron en forma estable, pero a partir de 1995 comienza a observarse una tendencia al aumento. Este crecimiento se da en forma más marcada en el caso de los crímenes contra las personas. Estos crímenes crecieron un 11% entre 1990 y 1995 y un 60% entre 1995 y 2000. En el siglo XXI, estos mismos crímenes tuvieron un crecimiento de 36% en el periodo 2000-2005 y de 13% en el periodo 2005-2010. En el caso de los crímenes contra la propiedad hay un incremento del 33% para la primera mitad de la década del 90 y del 17% para la segunda mitad. El crecimiento importante de estos delitos se da en el primer lustro del siglo XXI, 2000-2005, cuando experimentaron un aumento del 74%, que en términos absolutos implicó un salto desde 83.349 delitos contra la propiedad a 144.989. Del análisis de la evolución de los indicadores de criminalidad para el periodo en cuestión surgen algunas consideraciones. En primer lugar, resulta notoria la aceleración observada en el crecimiento de los delitos contra la propiedad en la fase recesiva de la economía uruguaya, 1999-2004, denotando cierta correlación entre los niveles de criminalidad y la etapa del ciclo económico. No obstante, no se constató un fenómeno similar una vez encauzada la recuperación socioeconómica luego del 2004, manteniéndose los niveles de crimen total en valores similares a los observados durante la crisis, lo que puede estar dando cuenta de un fenómeno que ha sido observado en otros países y que ha sido racionalizado teóricamente en algunos trabajos recientes. No hay un correlato automático entre el descenso de los delitos y el mayor crecimiento de la economía. Este fenómeno se produce cuando una persona participa de actividades criminales durante la recesión económica, pierde vínculos relevantes con la actividad legal y formal de la economía, al tiempo que crece su capital humano criminal, es decir, aprende a cometer crímenes, se especializa y perfecciona, y a su vez genera vínculos sociales
y redes que luego determinan lealtades y fidelidades que son difíciles de quebrar. Este proceso hace más complejo el retorno de estas personas al sector legal de la economía una vez que la crisis y la recesión terminaron. A esta dinámica le tenemos que agregar el componente territorial que homogeneiza social y culturalmente barrios de la periferia y reproduce una cultura de disputa de la legitimidad de la autoridad. Este es el motivo por el cual el descenso del delito no es automático con la evolución de la economía. La consolidación de una subcultura del delito genera fuerte identidad y lazos de lealtades, además de derribar un conjunto de valores de tolerancia, respeto a la vida y cultura del trabajo que luego no se recuperan a la par, al mismo tiempo que se recupera la economía. Esta subcultura se reproduce más allá de aquellos que sufrieron en carne propia la crisis del 2002 y se extiende a integrantes de sectores con mayor nivel de vida y mayor acceso a la educación. Las etapas de crecimiento más acentuado de la actividad delictiva coinciden con periodos de alto desempleo y tasas de crecimiento negativas. El ejemplo más notorio de este fenómeno se sitúa en el periodo 99-2004, durante el cual se verifican al mismo tiempo tasas de crecimiento de la economía negativa, los niveles de desempleo más altos dentro del periodo considerado y una tasa promedio de crecimiento anual de la criminalidad que es mayor al doble de la observada para todo el periodo. En el periodo 1999-2002, la tasa de promedio de crecimiento anual de la criminalidad fue de 8%, mientras que la tasa promedio para el 90-2010 es del 3%. Por el contrario, en los últimos años del periodo considerado, el alto crecimiento económico y las bajas tasas de desempleo no están asociados a una reducción de la criminalidad. Y vamos al último capítulo, claves para revertir esta tendencia. Estamos desde hace varios años ante la emergencia de la violencia como problema prioritario para la población. Una violencia que emerge con fuerza, resultado de largos procesos acumulados de exclusión y que se expresa en muy variadas maneras, algunas más públicas, otras más privadas. Todo ello va en línea de una pérdida de respeto por la vida humana y la convivencia ciudadana. Y es ese el corazón del problema que la sociedad uruguaya toda, Estado y ciudadanos debemos enfrentar. El valor del estudio, la educación, la cultura no tiene hoy una alta valoración en términos de reconocimiento social, no solo de ascenso social, como lo tuvieron hasta la década del 70. Es un aspecto de valores de la sociedad, fenómeno en relación a los cuales no se ha dado respuesta integral y suficiente en términos académicos, sociales ni políticos. Las expectativas de reconocimiento social están centradas hoy no en los logros educativos y culturales, sino en la realización de meteóricas carreras en mundos que terminan siendo irreales para la mayoría y generan frustraciones que inciden en la situación de violencia actual. La profundidad y permanencia de los procesos de fractura social
el quiebre cultural y la segmentación educativa y residencial en nuestro país, sumados al creciente desafío impuesto por las nuevas formas de crimen organizado, ciertos patrones de consumo de drogas y el incremento en el número de personas que reinciden en modalidades violentas de actividad delictiva, suponen la necesidad de pensar los problemas de seguridad ciudadana en su integralidad. A ello se suma la instalación de formas de comportamientos en nuestra sociedad marcadas por la intolerancia y la falta de respeto hacia formas tradicionales de convivencia pacífica que vienen definiendo el paisaje cotidiano en nuestro país desde hace ya varios años. Este es un proceso que no arranca hoy, pero hay que darle respuesta hoy para garantizar el mañana. Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta la influencia que han tenido sobre esta situación los procesos de exclusión del mercado de trabajo, de los espacios urbanos, de la circulación en la ciudad, del desarrollo cultural que se generaron desde los años 70 en la dictadura y que fueron progresivamente consolidándose a partir de los 90. Porque en la década del 90 se transformó drásticamente la estructura productiva del país y el trabajo, como pilar central de socialización, comenzó a ser cuestionado. Se consolidó además la generación de asentamientos urbanos en primera instancia en la periferia de Montevideo y luego se extendió al interior del país. Por ende, el barrio y el espacio público como segundo factor clave de socialización fueron perdiendo centralidad. Y finalmente, además del trabajo y el barrio, otros dos ámbitos específicos de inclusión y sentido de pertenencia sufrieron alteraciones significativas: la educación y la familia. La crisis del 2002 terminó de consolidar definitivamente en Uruguay ese proceso creciente de marginalidad social y cultural, una de cuyas características sobresalientes es el cambio de las pautas de convivencia que existían en la sociedad uruguaya. No es casual que una parte significativa de este problema esté asociados a niños y adolescentes nacidos en los años 90 y posteriormente a la crisis del 2002. La seguridad y la convivencia democrática avanzan con más y mejores escuelas o empleo, pero ello no es suficiente. Tampoco avanzan únicamente con el incremento de penas, policías en las calles y personas encarceladas. Es necesario articular un conjunto de acciones que logren un equilibrio dialéctico y una síntesis y que permitan revertir una tendencia basada en la intolerancia que se ha profundizado en la sociedad uruguaya. Estamos convencidos que esa tendencia no es el destino. Las pautas de convivencia en una sociedad son parte de un conjunto de valores y actitudes que socialmente están validadas y funcionan como un acuerdo. En definitiva, el pacto de convivencia es un pacto de obviedad y podemos y debemos potenciar valores alternativos. Se puede cambiar y estamos utilizando toda la capacidad pública para construir sociedad y convivencia en el Uruguay. Hay que actuar sobre las causas, pero también sobre los efectos de la violencia. Es imprescindible que la sociedad uruguaya
y el Estado debe ser un actor relevante para ello, está siendo un actor relevante para ello, construya una alternativa social y cultural al pensamiento y los valores dominantes y mercantilizados que dé cohesión a la sociedad uruguaya. Por ello, la estrategia que hemos propuesto combina la convivencia social y la seguridad pública. La convivencia en tanto ejercicio de convivir y vivir en compañía de otros requiere que se promueva en las personas el apego a las normas básicas de comportamiento y respeto a la ley. La seguridad requiere la acción del Estado en procura de proteger al ciudadano, combatiendo los delitos y las faltas. A modo de resumen, y como hemos marcado más arriba, el quiebre social y cultural ha impactado en el Uruguay, donde desciende la pobreza y el desempleo y aumenta el miedo y las reacciones violentas de la sociedad, modificando valores de integración tradicionales, dado que este es un fenómeno multidimensional y cuyos orígenes son de largo aliento en el pasado. La seguridad no puede concebirse solo como el conjunto de políticas estatales contra el crimen. Estas son claves, pero en su soledad no son eficaces. Por este motivo, urbanismo, políticas sociales y seguridad deben confluir en la medida que el mejoramiento de las infraestructuras, la eficiencia de los servicios sociales y la calidad de los espacios públicos urbanos contribuyen al mejoramiento de la convivencia y de la seguridad en las ciudades. Al mismo tiempo, esta estrategia tiene un componente transversal en su diseño, que es el territorio. Hay que construir comunidad en los territorios en el sentido de favorecer la pertenencia a un proyecto común en términos de valores por parte de las personas. Hay que construir ciudad en aquellos lugares donde se visibiliza el Estado fracasado y ausente. Intervenir la trama urbana con acciones integrales, cuyo sentido central sea recuperar lugares para estar, para vivir, para intercambiar. Creemos con mucha firmeza que es posible retejer la fractura social, pero debemos disponer de todas las herramientas del desarrollo en determinadas zonas de la ciudad orientadas a su transformación. En eso estamos, en eso seguiremos. Muchas gracias.